Ya está con nosotros aquí en el panel Iván Otaneda, presidente del directorio de ANE Cacao y exministro de la producción, para hablar justamente del precio del cacao, la cadena de comercio de esta pepa de oro. Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo para todos ustedes. Empezar justamente con esa ronda de preguntas, consultándole en cuánto ya se encuentra en estos momentos el precio del cacao y también cómo están los precios internacionales y la recuperación de Costa de Marfil, estos países africanos que están golpeados también por la crisis climática. Bueno, gracias nuevamente. Para poner en contexto, el Ecuador es un país que produce 420.000, 450.000 toneladas de cacao al año, lo que nos ha posicionado como el tercer productor mundial. Este crecimiento permanente que ha tenido Ecuador en producción en los últimos 20 años se debe prácticamente a un descubrimiento científico hecho desde el sector privado con una variedad nueva que tenemos en el país, que es el CCN 51, un cacao de alta productividad, rentabilidad para los productores. Esto pues obviamente generó desde hace muchísimos años esta nueva dinámica en productividad, en calidad, y obviamente como país hemos tenido una estrategia que hemos logrado consolidar y posicionar al cacao como uno de los productos estrellas que tenemos hoy por hoy en los diferentes mercados internacionales. Ahora bien, ¿qué pasó en este año? A finales del año anterior, la tonelada de cacao oscilaba alrededor de los $4.000 y en enero hemos empezado a tener una escalada estrepitosa de los precios, llegando a $12.000 por tonelada en el mes de abril. El día de hoy la tonelada de cacao transa en $8.000, lo cual nos indica que estamos frente a un producto extremadamente volátil. El cacao es un commodity, como lo es el petróleo, como lo es el oro, como son muchos otros productos cuyo precio no lo pone el gobierno, cuyo precio no lo pone el exportador ni el comprador, sino la bolsa de valores. Es decir, y ahí el cacao está en manos también de especuladores, de fondos especulativos, que es lo que entraron a comprar, percibiendo obviamente esta volatilidad, indicando que, por ejemplo, el Bitcoin y el cacao este año fueron los mercados financieros de más volatilidad, lo que fue un caldo de cultivo para los especuladores entrar y que llevaron al mercado a los niveles que han llevado. Esta subida de 4.000 a 12.000 y hoy estamos en 8.000 y no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué subió el cacao? El cacao subió porque hubo un déficit en África, en los dos principales países productores de cacao, Costa de Marfil y Ghana, que sufrieron problemas de una enfermedad y tienen problemas estructurales, países que sufren de esta situación, y que esto ha generado obviamente una oportunidad para el país. Hoy se habla de un boom, yo estoy lejos de hablar de un boom cacaotero, puesto que hay muchas circunstancias que atañen y afectan a esta situación. Si bien es cierto, hoy tenemos precios altos circunstanciales, pero tenemos serios problemas en la cadena productiva, en la cadena de comercialización con estos precios, en la cadena de consumo inclusive, puesto que en precios muy altos los precios de chocolate han subido y obviamente estamos hablando en el mundo que se consume chocolate. Entonces analicemos la cadena entera, cómo está actualmente y dónde están las oportunidades, puesto que sin estrategia, no pudiésemos aprovechar esta coyuntura que es coyuntura, como lo explico, y ahí podríamos tener incluso varios problemas. Estimado Iván, el cacao no es la plantación más sencilla. Sin embargo, tenemos una historia ya en el Ecuador de que cuando crece el precio de algún producto, se vuelve popular, todo el mundo lo empieza a plantar. Y eso termina con efectos nocivos en el precio, adelanta su caída y deja a muchos agricultores fuera de juego por un buen tiempo. Ha pasado con la pitahaya, ha pasado con el arroz. Le pregunto a usted, ¿ha habido una explosión en ciertas partes del país de la producción de cacao en respuesta a este aumento de precios, o se ha mantenido más bien estable y son los mismos productores los que han, digamos, administrado esta crecida? Creo que en el país el cacao es un producto que tiene su tiempo de evolución. Más o menos entre 3 y 4 años una plantación está ya lista para empezar a producir. No es un producto de ciclo corto. Creería que
que los productores de cacao hoy han aprovechado esta coyuntura para reforzar sus cultivos. No he visto un incremento en las plantaciones de cacao, más bien en las fincas de cacao actuales, el productor con ingresos, hemos llegado a pagar $500 por un quintal de cacao, cuando en enero pagábamos $120. Entonces, un productor que recibe hoy por 10 quintales de cacao $5,000, esos recursos, obviamente, capacitado, acompañado, porque eso es lo que hacemos empresas exportadoras en el país, con programas de sostenibilidad, acompañamos al productor para enseñarle a producir más, a reinvertir esto para que el campo produzca más y la producción hectárea año sea mejor, porque Ecuador tiene una producción bajísima comparada a hectárea año, por falta de tecnología, por falta de capacitación, y eso es lo que ha pasado ahora. Entonces, si vamos a experimentar incrementos, al menos en los próximos años, lo diría que viene no por nuevas plantaciones, sino por un incremento en la productividad. Marc, siguiendo la línea de mi compañero César, cuando se menciona que tendemos a migrar de un cultivo a otro cuando ese cultivo va bien, eso le quita la vocación, ¿no?, del productor. También siguiendo un comentario en tono de broma que a veces hacemos, que hay el productor que reinvierte en su finca y está el que se compró la camionetota cuando la cosecha fue buena. Pero lejos de ironizar con eso, ¿qué lecciones desde su experiencia considera que se deben de aplicar en este boom? Porque ya Ecuador ya tuvo en su momento el boom cacotero, había una extrema dependencia de las fincas como productores. ¿Qué son las reglas que tenemos que tener para que cuando llegue el bajón del precio no nos afecte y podamos aprovechar esta ola de subida? Tenemos una variable que es la única que podemos controlar, que es la productividad. Los precios no podemos controlar. Hablando de competitividad, todo el mundo cuando se sienta aquí de los sectores productivos, hablamos que el Ecuador es un país caro, es caro. El Ecuador es dolarizado y es caro para producir. Lo que usted quiera producir en este país es caro. Entonces usted tiene que ser eficiente. Usted necesita competitividad. Cuando hablamos de competitividad, hablamos de la competitividad global. Tenemos vecinos cercanos, Perú, Colombia, que producen cacao, que producen casi los mismos productos que tenemos aquí en el Ecuador. Pero si no se trabaja en la competitividad, que eso es fundamental, competitividad, seguridad, ya vamos a hablar de eso. Hablamos de los precios altos, pero no sabe cómo está nuestra seguridad, nuestra inseguridad, cómo están los costos de producción, cómo están los costos de exportación. Entonces, ¿de qué sirve de que tengamos precios altos en el exterior si otros países ofertan cacao en mejores condiciones a un comprador? Entonces, hay que tener una clarísima lectura de esta situación. No todo va del lado del precio, sino del entorno. Del entorno, correcto. Y por eso es que le hemos dicho al gobierno, es decir, sentémonos para hacer una estrategia desde el sector privado que entendemos y conocemos. La producción, la comercialización, la exportación, los nichos, no hay que inventar el agua tibia. Hay que replicar las cosas buenas que se hacen y eso obviamente son las propuestas para el gobierno, para que el gobierno se convierta en un articulador de propuestas. Finalmente, respecto a lo que me preguntaba, ¿qué debe hacer el productor? Invertir en el campo, crecer su productividad, porque mañana cuando el cacao baje a $3,000 o a $4,000, es decir, baje porque son productos que van a caer. Esto lo veo como un espejismo. Ya se habla que para el próximo año ya Costa de Marfil y Ghana, estos países que tuvieron problemas, van a regresar ya con otra producción. El propio Ecuador tendrá otra producción. Hay que ver la cadena de consumo de chocolate. Han bajado un poco las moliendas en el mundo. Un chocolate que antes costaba $4 la barrita, hoy está en $8, $10. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, los principales compradores de consumidores, el que compraba 5 barritas al mes, hoy compra 2 o 3. Entonces, eso va a afectar. Por eso es que se busca un equilibrio en todos los actores de la cadena. Así que hoy debemos trabajar en proyectos y en construir una competitividad interna en nuestro sector y obviamente trabajar en la productividad. Señor Montanera, usted comenta que tiene algunas propuestas que entiendo ha generado o quieren generar acercamientos con el gobierno
justamente para evitar todo lo que está comentando y lo coyuntural del sector, sobre todo porque también Felipe Rivadeneira, que es el presidente de Fedexport, él señala, por ejemplo, que el crecimiento del 8% de este sector, del sector exportador, en los primeros meses del año, sí hay que analizarlo con pinzas igual. Entonces no es algo que podamos nosotros sostenernos de maneras, digamos, proyectista, por decirlo de alguna manera, sino que más bien es algo del momento. Entonces, partiendo de esa coyunturalidad, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen pensadas o ideadas que buscan que el gobierno central también escuche? Gracias por la pregunta. Hay que analizarlo que el crecimiento del sector exportador no petrolero en este año es 100% por el cacao. Si usted ve, los otros productos han estado pataleando y el cacao ha crecido por la coyuntura de precio. Es decir, no es que hemos hecho más producción o tenemos, qué bien que estamos, el sector, no, es una coyuntura. Es decir, si el precio hubiese caído, hubiese sucedido el fenómeno contrario, estuviésemos hablando obviamente de una caída más drástica aún en las exportaciones. Yo creo que el sector exportador es un sector, en general me refiero, es un sector que genera divisas, dólares para el país, en un país dolarizado, plazas de empleo, más de 1.200.000 plazas de empleo directo. Hablo de todos los sectores de exportación y todo el encadenamiento productivo atrás de esas plazas de empleo directo, transportistas, logística, marketing, ventas, producción, campo, todo lo que usted quiera sumarle a eso, eso genera el sector exportador. Pero el sector exportador no tiene incentivos para sostener estas fuentes de empleo, sino todo lo contrario. El exportador no puede trasladar sus costos, sus excesivos costos a sus clientes. No es como cuando usted está en mercado interno, le cuesta más caro producir café, le ponen más impuestos y usted le sube el precio del café. Y va al comisariato o a la tienda, el consumidor tiene que pagar más. Aquí no funciona así. Existen costos que nosotros como exportadores no podemos pasarlo a nuestros clientes en el exterior. Por lo tanto, estamos con el agua hasta el cuello hace algún tiempo. El tema de las propuestas que usted me hablaba en cacao, las buenas prácticas comerciales. Es un documento que lo hemos trabajado ya más de 2 o 3 años con el gobierno, Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se transparenten los actores de la cadena. Hoy hay actores que no cumplen con la ley. Existe lavado de dinero, eso no es novedad. Existen actores informales que afectan la economía de aquellos actores que sí pagamos impuestos y que sí son formales. Transparentar una cadena en la comercialización va a ayudar a mejorar la calidad del cacao. Entonces, pero ese tipo de propuestas las tiene que implementar ¿quién? El gobierno, Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura. Eso es lo que se hace para tener sostenibilidad en calidad, en precio, para que el Ecuador ahí sí sea reconocido. Y que no sea coyuntural. Y que no sea coyuntural. Entonces, teniendo una buena calidad, sostenida, apoyada por política pública. Hoy usted hable una compra de cacao, una bodega sin ningún tipo de requisito. Estamos a puertas de entrar en enero, esto es muy importante, con esta ley en Europa, no solo para el cacao, para muchos alimentos, el EUDR que se llama. Es decir, es una ley donde se va a controlar deforestación, contaminación cruzada, etcétera, etcétera, donde no van a poder entrar productos a la Unión Europea. Que es muy similar a... Entonces, aquí existe muchísima contaminación. Aquí tenemos otros productos, como maíz, como arroz. Recordemos cómo... Y si sabes que se usa malatión, se usan químicos que afectan la salud humana y que en muchos países están prohibidos de usar. Recordemos cómo la Unión Europea tiró abajo de su lado un acuerdo comercial con Mercosur porque particularmente le tenían miedo a los agricultores de Brasil. La presión vino principalmente de los agricultores de Francia y la excusa que usaron para armar una coalición contra este acuerdo fue la deforestación en la Amazonía y la contaminación de los productores brasileños. Así que tenemos ya antecedentes muy claros de los efectos que puede tener eso si no cumplimos con ciertos estándares. ¿Y cómo nos estamos preparando? Mire, estamos trabajando en eso, estamos un tanto preocupados porque obviamente esta situación muchas veces hasta que estemos sobre la cancha vamos a ver qué pasa. Yo creo que, por ejemplo, aquí en este caso necesitamos, el Ecuador tiene que hacer una revisión de qué productos
contaminan, porque son productos dañinos y cancerígenos. No solo para los clientes de afuera, para nosotros, para los que estamos aquí adentro. Si usted va al supermercado y compra una naranja o un banano contaminado con cadmio, con metal pesado, o contaminado con un insecticida o con algún herbicida que contiene trazas de veneno, obviamente en estos países desarrollados se realizan todo este tipo de análisis. Quizás en Ecuador todavía nos falta llegar a ese punto, pero se cuida la salud. Entonces se necesita hacer una estrategia, obviamente, insisto, gobierno, sector privado. ¿Qué vamos a hacer ante esto? ¿Y qué tipo de productos ya se deben prohibir el uso aquí en el país para evitar, obviamente, la contaminación? Ahora, también se habla de otras formas, debido, usted señalaba algo importante, cómo comienza también a aumentar este valor el chocolate, se ve en el mundo también otras modalidades de incrementar y dejar de incorporar grandes cantidades o la proporcionalidad del cacao dentro de el producto final como tal. ¿Cómo también vamos evolucionando y caminando hacia ese sentido? Porque al final de cuentas en la producción estamos todavía bastante retrasados, y en cuanto a las propuestas también del mundo en nuevas presentaciones y nuevas incorporaciones de productos como la soya u otros granos al chocolate, también debemos estar mirando hacia allá. Hacia la transformación, me dice usted. Este es como un mito. Siempre la gente dice, ¿por qué exportamos cacao y no exportamos chocolate? Si tenemos el mejor cacao del mundo. Tenemos un buen cacao. Tenemos buenos chocolates en el Ecuador. Hay muchas marcas, 20, 30 marcas. Yo vengo de una tercera generación de una familia agroexportadora. He trabajado café, cacao, conozco el sitio. Mi padre me decía que para hacer chocolate, piénsalo 10 veces. ¿Por qué? Porque el chocolate, una tableta de chocolate. Primero, el Ecuador no consume chocolate. Aquí adentro. El consumo de chocolate es el más bajo de América. No. El de Ecuador. Wow. Los colombianos nos cuatriplican en consumo. Los colombianos toman harto café y todos los días se toman una taza de chocolate. Ustedes que están sentados aquí en la mesa, ¿toman chocolate, señores? Nunca. El domingo. O el domingo, sí. Por lo menos tú. Yeah. Y otra gente no toma nunca. Ajá. Entonces, no tenemos un consumo bajísimo de chocolate. Los productos de chocolate, entre comillas, estoy haciendo comillas, que se comercializan muchísimos, el 90, el 80% aquí, no es chocolate. No voy a dar marcas. Usted ve en la calle, vende un chocolate, la gente con una temperatura de 34 grados y esa tableta no se derrite, porque no es chocolate. Es un producto sustituto sucedáneo con sabor a chocolate. Eso es lo que la gente consume acá. Ahora, habría que hacer toda una campaña para introducir el consumo de chocolate. Hay muchas campañas para introducir, no chocolate, cualquier chocolate, incentivar el consumo, etcétera, etcétera. Esto lo hemos hablado años, pero el consumo es bajísimo. Ese es un tema cultural. Ya, pero se puede obviamente trabajar y hacer y trabajar en ese sentido, a pesar de que obviamente el Ecuador es un país muy pequeño para el consumo, o sea, en cantidad, pero ni siquiera por casa empezamos. ¿Qué pasa afuera? ¿Por qué no hacemos chocolate? Una tableta de chocolate, ¿tú sabes cuánta cantidad de cacao lleva? 8 o 10%. Wow. El resto es azúcar. Tenemos azúcar más cara que los mercados internacionales. La leche es más cara que los mercados. Es más barato llevarse cacao de aquí a Estados Unidos, hacer un Mickey Way, que hacerlo aquí. Te lo regresan y sigue siendo más barato. Regresando a lo que usted decía antes, aquí tengo una nota del Universo. Entonces, estamos hablando de eso, un chocolate con leche. Ahora un chocolate amargo, el dark chocolate, que existe, que por aquí. Tú tienes que invertir. Existen muchas marcas que luchan, que sobreviven, son héroes en este negocio. Y muchos están quebrados, que me han llamado. Entran con la ilusión, tengo un buen chocolate, te gusta esta marca, mira, buenas en sus presentaciones, asisten a ferias, pero no existe. Y ganan premios fuera. Pero para estar tú con un chocolate afuera necesitas, ¿cuál es la exhibición? Un supermercado. Tú sabes la cantidad de plata. Tú gastas el 60% en inversión en marketing. Tú como emprendedor, ¿cómo compites para vender en verdad? Y ponle una percha visible. No lo puedes poner con marcas que tienen 100, 200, 300 años. Y es que el valor es menor. No, pero más allá esa es la parte comercial. Pero la parte principal, aquí existen muchos cuellos de botella. Leyes laborales, que todos ustedes lo saben, no solo por el chocolate.
al no tener obviamente esa capacidad de contratación, etcétera, etcétera, es un huevoteo. Segundo, insisto, los costos de producción, que lo hablé hace un ratito, competitividad. La inseguridad, que lo hemos dejado para el último, ni siquiera lo hemos hablado. El sector cacaotero, señores, este año, 23, gastamos, no es que invertimos. Inversión es cuando usted invierte y recupera. Gasto es cuando usted lo tira por un bolsillo roto. 20 millones de dólares en seguridad. Y hablemos de extorsiones. 20 millones. ¿Para proteger qué? Productores, no sean asaltados, vacunados, comerciantes, exportadores, etcétera, etcétera. Todas las semanas usted ve que hoy, como está caro el precio del cacao, nos roban, nos asaltan, nos extorsionan y no hay quien nos cuide. Miles de reuniones para nada. Usted mismo habló del problema del cadmio y el plomo en los productos ecuatorianos, que controlar eso también es muy caro, usted lo sabe como productor. Aquí hay una nota de enero de este año, y hay más. Esta es la primera que puedo encontrar, pero yo he leído más. Hemos encontrado metales tóxicos en tomates, zanahorias, lechugas, bananos, leche, pescados, y vamos a seguir consumiéndolos. Lo decía el Universo Hugo Navarrete, director de investigación de la PUCE. Hay otra investigadora que hace lo mismo y no es el único reportaje que ha salido. Es decir, ya hay investigación. La pregunta es, ¿han venido a su gremio técnicos, quizá de la PUCE, quizá de las otras politécnicas, de la Salesiana, que también está involucrada en estas investigaciones, a acercarse ustedes a hacer investigación? Sí, en cuanto a metales pesados, ya hace algunos años atrás tenemos varias investigaciones y trabajos como sector privado, con la academia, para determinar cómo mitigamos el tema de impacto de metales pesados en la cadena de cacao y chocolate. Porque hay muchos países que definitivamente vetan el ingreso si se excede una cantidad de cadmio, que es un metal pesado contaminante para la salud, en el cacao. Así que sí hemos tenido reuniones, no ha sido fácil. Ojo, hay sectores extremadamente contaminados, por ejemplo, cercanos a las minerías, se contaminan ríos. Entonces, con esa agua, tú vas a una finca de cacao que se contamina, entonces hay daños irreversibles. Fue la Universidad Católica, tengo entendido, que en julio publicó un estudio donde estaban la contaminación por metales pesados, por plomo, por otras cosas de cultivos, no solo cacao, sino sí, mencionamos totalmente. Otros productos, hortalizas. Es que repito, aquí una cachetada en la cara. El gran desafío son los metales pesados, ojo, y los insumos agrícolas. Me refiero a los contaminantes por pesticidas, por fungicidas, herbicidas que afectan obviamente no al cacao, a todos los productos, porque es el consumo humano, ¿no?